Hola, ¿cómo les va? Buenas noches. Tengo el agrado de compartir con ustedes unos 15 minutos, 20 minutos de un breve pensamiento. Seguramente del otro lado hay hermanos, amigos, y poder tener este momento de poder disfrutar juntos un mensaje, un breve mensaje, un devocional que habla que el centro de este mensaje es Dios. Y primeramente Dios me habló a mí acerca de lo que está en su palabra, pero poder compartir algo en estos 15 minutos con ustedes. Eh, Hay algo que nos está aconteciendo y es algo muy común y es algo que está en el seguimiento de la mayoría del país, del mundo, que es el virus, ¿no? Este virus que a veces uno puede pensar un virus creado, un virus mutado, ¿no? Que a veces dice, bueno, fue creado, a veces hay algunos pensamientos o hay algo, se puede ver en YouTube diferentes pensamientos o personas que dicen, no, fue creado en tal lugar y fue por tal persona, o fue por tal gobierno y de esa forma era para hacer tal cosa. Algo muy raro y uno no puede pensar que haya una mente que pueda hacer tanto daño, ¿no? Pero capaz que uno dice, bueno, no, pero fue un virus mutado, un virus que se fue transformando, pero así puso en jaque a la humanidad, ¿no? Si yo hoy te podría decir, o una pregunta donde si vos sabrías o hubieses sabido que este virus iba a acontecer si lo sabías hace un año atrás, ¿cuántas cuántas decisiones hubieses tomado o en cuántas cosas que hubieses hecho para estar preparado para este momento, ¿no? Entonces, en base a esto uno se puede poner a pensar sobre todo eso, ¿no? Yo mismo también, si hubiese sabido de esto, me hubiese preparado de una manera. A veces uno hubiese hecho otras cosas, no hubiese invertido capaz que una persona en tal cosa, o un empresario no hubiese tomado gente para producir más sabiendo que iba a pasar esto, o diferentes cosas en diferentes situaciones, este virus puso en jaque a toda la humanidad. Pero no solamente afectando la vida económica, sino afectando la vida de millones de personas en el mundo, perdiendo seres queridos y también, más allá de perder seres queridos, también afectando, ¿no? su historia, ¿no? Porque algo que cuando golpea la muerte de un ser querido en base a esta situación, esto hace que le quede en sus pensamientos por toda su vida. Entonces, hoy podemos pensar, digo, ¿cómo podemos hablarle acerca de Dios, ¿no? A una persona acerca de esta situación, ¿no? ¿Cómo podemos hablar a Dios acerca de esto? Si nosotros nos ponemos a pensar y le hablamos a alguien de esto, es muy probable que dejemos expuesto a Dios y en los pensamientos de otra persona diría, bueno, pero ¿cómo es? Si Dios es así, ¿por qué está pasando toda esta situación? ¿Por qué? ¿Por qué está aconteciendo esto? Y nos podemos a pedir, y va a ser difícil poder defender que, que Dios tiene el control de todas las cosas. Pero hoy quería decirte que muchas personas en el mundo, aún yo también, confío que Dios tiene un propósito y tiene el control de todas las cosas. Dice ahí en Isaías 55, del 8 al 9, quiero que lo leamos. Isaías habla acerca de los pensamientos de Dios. Dice, porque mis pensamientos, dice Isaías, mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos, ¿no? Dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces, no tenemos que defender a Dios, sino que tenemos que confiar, ¿no? Que Dios tiene un propósito y el control de todas las cosas, ¿no? Así también Dios, cuando sucede una guerra a nivel mundial, Dios
no quería que suceda esto, no quiere que suceda la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, pero Dios deja que el hombre tome sus decisiones. Dios no creó robots para que podamos servirle a Él o ser dirigidos por Él como un control remoto, sino que Dios creó al hombre para que tome sus decisiones, sus propias decisiones. Y estas propias decisiones han afectado a toda la humanidad en un montón de cosas. Quería leerte algo más. Hay algo que se reparte en todas las partes del mundo, que son las Biblias de los Gedeones. ¿Por qué te la traigo y por qué quiero comentarte algo de esto? Porque en esta Biblia hay una parte donde los Gedeones expresan lo que ellos quieren transmitir, ¿no? Por medio de la palabra, un pensamiento de ellos. Y quería leerte unas frases nada más. Los Gedeones dice, la Biblia contiene la mente de Dios y muestra el estado del hombre. Dice que la Biblia, ¿no?, muestra el estado de cómo está hoy el hombre. También marca el camino a la salvación y el camino a la condenación de aquellos que no quieren seguir a Dios. Seguirán sus propios caminos, ¿no? Dice también que la Biblia es el mapa del viajero, el cayado del peregrino, la brújula del piloto, la espada del soldado. O sea, que lo que está transmitiendo acá los Gedeones es que es parte de un manual, ¿no?, de lo que Dios quiere transmitir a la humanidad. Y continuando con esto, ¿no?, quería también en estos siguientes 10 minutos hablarte acerca de que, más allá de defender como recién a Dios sobre todo lo que está pasando, saber de que tenemos que confiar en Él, porque dice su palabra, dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos. Él no piensa como nosotros pensamos. Él es diferente, pero tiene, dentro de todas esas cosas, Él tiene un propósito y tiene un deseo para tu vida. Ahora, muchas veces gastamos un montón de fuerzas, ¿no? Un montón de fuerzas para pensar igual a Dios. A ver, ¿qué quiero decir? A veces toda esta energía de poder pensar y entender qué es lo que Dios, ¿no?, por qué Dios hizo estas cosas, y cuestionar y querer pensar como Él quiere pensar, pero Él dice que sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos, ¿no? Entonces gastamos esa energía para poder pensar en cómo, en por qué, en el cuestionamiento, pero ahora, ¿sabes qué? Y esto es algo que me ha pasado a mí. A veces lo que tenemos que hacer es emplear todas nuestras fuerzas para escuchar a Dios, para ser sensibles, para saber cuál es su voluntad en tu vida, en mi vida y en la vida de este país, de esta humanidad, en base a todo lo que está pasando, ¿no? Entonces, no gastemos fuerzas y todas nuestras fuerzas en querer analizar y cuestionar los pensamientos de Dios, si no gastemos todas nuestras fuerzas en escuchar a Dios, ser sensibles y saber qué es lo que quiere Él para tu vida y para mi vida. Dice Romanos 12:2, ¿no?, que en la última parte del versículo 2 habla de que la voluntad de Dios es agradable y es perfecta. ¿Qué te quiero decir con esto? Que hacer la voluntad de Dios, escuchar su voz, gastar todas tus fuerzas en saber qué es lo que Dios te está mostrando, ser sensibles a escuchar su voz, saber que si tenés 10 puertas para abrir en tu vida, tenés 10 lugares para ir, tenés 10 decisiones para tomar, tenés 10 caminos para caminar, tenés 10 cosas para hacer, ser sensibles a saber, para percibir qué es lo que Dios quiere que hagas, qué puerta quiere que Dios tomes, qué camino quiere que Dios hagas, y así cada vez que vos transites en esta vida, buscar su voluntad, porque la Biblia dice que es agradable y es perfecta. Dice, también te quiero llevar a Romanos, capítulo 8, el versículo 32. Pero antes de esto,
saber de que lo que está sucediendo es grave, es delicado, todavía continúa esto, lo que estamos viviendo, va a ser muy duro, va a ser difícil, hay una situación económica compleja. Y entonces analizamos todo esto y decimos, bueno, pero ¿cómo es todo esto? ¿Cuál es la salida? ¿No? Eh, lo que te quiero decir es, primero, no gastes fuerzas en analizar los pensamientos de Dios, sino deja todas tus fuerzas en poder saber qué es lo que Dios quiere para tu vida. Pero también hay algo que es fundamental que hace que puedas confiar en Dios. Dice Romanos 8:32 que Él no escatimó a su propio Hijo, sino que lo entregó por nosotros. ¿Y qué podemos comprender? ¿Cómo podemos comprender esta historia y cómo podemos decir, listo Dios, te voy a dejar todo, toda mi vida, todo te lo voy a dejar en tus manos, voy a confiar? ¿Cómo podemos pensar en esto? Si querés conocer la historia más grande de esta humanidad, la historia real que sucedió hace casi 2000 años atrás, vas a poder contemplar el amor de Dios, el amor de un Dios todopoderoso, que todo lo sabe, que todo lo puede, que todo lo conoce, que fue, que era y que es por toda la eternidad, el que creó todo esto. Él, ese mismo Dios, dice que entregó a su Hijo por amor a vos, por amor a mí. ¿Y por qué? Para cubrir lo que separaba al hombre de Dios, para establecer un nuevo camino, y este camino es Jesucristo. Jesucristo dice que es el camino, es la verdad y es la vida. Y también ahí en Filipenses capítulo 2 habla acerca de ese momento cuando Jesucristo estuvo en esa cruz. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, y hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Tenés todas las garantías que Dios es fiel. Dios le mostró a la humanidad su amor incomparable. Dios le mostró que este amor, el amor más grande de un padre hacia un hijo, Él mostró y entregó a su Hijo por amor a vos, por amor a mí, por amor al pecador, ¿no? Para hacer este camino. Te invito ahí en el lugar donde estás a poder inclinar tu cabeza en reverencia, en aceptación a un Dios tan grande y tan poderoso, y poder confiar en Él y dejar todo, todo en sus manos. Agradecido por un día más de vida, agradecerle el detalle desde lo más chico hasta lo más grande. Por eso te invito ahí que en el lugar donde estés de tu casa, en el momento que estés, que podamos orar. Querido Dios y Padre, gracias por disfrutar de un Dios tan grande y tan poderoso como eres tú, y darnos el privilegio de ser tus hijos, no por lo que somos, no por lo que tenemos, sino por la obra perfecta del Señor Jesucristo, la obra perfecta de Él, Señor, ese amor incomparable, entregado en esa cruz, muriendo por aquel pecador. Señor, te reconocemos como nuestro Dios, como nuestro Salvador, y dejamos todo en tus manos. Bueno, que Dios te bendiga, nos vemos pronto.